Una vez más, mantenga su Biblia ahí en el Salmo 110. Esta enseñanza que tenemos hoy va a ser parte 1 de 2, así que no se pierda la semana que viene. Hay buenas cosas hoy, pero van a haber buenas cosas la semana que viene también, y no queremos que se pierda eso. El Salmo 110 es uno de los salmos mesiánicos más extraordinarios y citados en todo el Nuevo Testamento. Es otro salmo que es atribuido a David, el cual leemos la palabra profética dirigida a la obra de Jesús, que cumpliría, que podemos decir ya en su primera y en su segunda venida. Claro, cuando David lo escribió, él no sabía que estaba hablando de Jesús. 2000 años después, nosotros podemos leer ese salmo y reconocer que es el Señor que está hablando. Amén. Jesús mismo utilizó este salmo para revelar su identidad divina en Mateo 24. Pedro lo proclamó en el día de Pentecostés, en el Hechos capítulo 2. Y el escritor del libro de Hebreos regresa a él una y otra vez, vamos a hablar bastante de eso la semana que viene, a este pasaje para explicar el sacerdocio eterno de Cristo nuestro Salvador, en Hechos capítulo 5 al 10. David, claro, inspirado por el Espíritu Santo, miró más allá de su propio reinado y vio a un rey mucho mayor que él. Vio a uno que sería rey y sacerdote, algo que en el tiempo de David no podía ser posible. Melquisedec, como vimos en la escritura, fue un rey en el cual Abraham tuvo un contacto con él mientras él estaba viajando por lo que llegaría a ser la tierra prometida, si recuerdan esa historia. El rey bendijo a Abraham como la persona que el Señor había llamado para ser el padre de la nación hebrea, y a la misma vez Abraham le ofreció una ofrenda, un diezmo que le dio a ese sacerdote. Una vez más, esto no es algo que se vería hasta que Jesús entrara a la escena, y eso es lo que queremos estar mirando hoy y la próxima semana juntos. Ya que claro, Jesús es el Rey de Reyes. También sirvió como sacerdote cuando se ofreció como nuestro sacrificio final. Jesús es nuestro Rey. Cuando Él regrese por nosotros, Él tomará también el lugar del sumo sacerdote, llevando a cabo la voluntad del Padre. Sabemos que los reyes de Israel, o a lo mejor no sabían, pero los reyes de Israel siempre venían a través de la tribu de Judá, con la excepción, claro, del primero, que fue a Saúl, quien vino de la tribu de Benjamín. Pero a través del pacto davídico, sabemos que Dios prometió que la línea de reyes continuaría a través de la tribu de Judá. ¿Judá o Judá? Judá, tiene la tilde allá atrás, ¿verdad? Los sacerdotes venían de la tribu de Levi, lo cual, claro, comenzó con el hermano de Moisés, Aarón. Pero el Mesías que vamos a ver aquí, que el Salmo 110 nos habla, uniría perfectamente a estos dos oficios, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Solo hay un eterno Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. El Salmo 110 es mucho más que una profecía acerca de la autoridad de Cristo, pero nos revela su misión, nos muestra por qué es que Jesús vino y lo que logró mediante su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y, claro, su ministerio continuo en nuestras vidas. La misión de Cristo nunca fue simplemente de rescatarnos del castigo del pecado. Si dejo de parar ahí, los mando para la casa, van a decir, pero ¿por qué dijo eso? Jesús vino para restaurar a la humanidad a una relación santa con Dios. La salvación no es solamente recibir el perdón, pero es mucho más. Por eso hay tantos cristianos que viven vidas sin propósito, ya que piden perdón, pero nunca crecen en su fe. Piensan que el perdón es todo lo que Dios tiene para nosotros, pero eso no es verdad, ya que la Biblia nos dice que Dios quiere hacer mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que entendamos. La santificación y restauración a Él por toda la eternidad es también una parte importante de la obra de Jesús, de su obra de salvación. Imagínense que vamos a un restaurante muy bueno, caro, fino, y nos sirven un delicioso aperitivo. Nos comemos el aperitivo y nos levantamos y nos vamos, sin haber probado el plato principal. Nos perdemos lo mejor porque nos confiamos o nos conformamos con lo que vino. Bueno, eso estaba bueno, ya tengo suficiente. El mismo Salvador que perdona nuestros pecados también nos capacita para vivir una vida santa,
por medio del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Hoy veremos, como les mencioné, la primera parte. Vamos a ver a 5 de ellos, los cuales están ahí atrás de su programa. La semana que viene terminaremos, tenemos 10 para compartir en total. Bueno, el primer propósito, de acuerdo a lo que vemos en este salmo de las razones por las que vino el Mesías, y el Mesías sabemos que es nuestro Señor Jesús, el Mesías vino para hacer la voluntad del Padre. Salmo 110:1, David escribe, dice el Señor a mi Señor. Pero si David era el rey, ¿quién es el Señor de David? Antes de que Jesús fuera exaltado al trono, él fue obediente. ¿Se imaginan esa conversación con la Trinidad allá en el cielo, digamos, ante la creación? Seguro Dios dijo, bueno, vamos a crear a la raza humana, a la cual el Espíritu Santo dice, oye, ¿estás seguro tú de eso? Esa gente van a estar de madre. Es una traducción cubana, disculpen esa palabra ahí. A la cual Dios el Padre dice, sí, pero miren, también agrego que me va a hacer falta un voluntario que en un tiempo específico vaya a la tierra como ellos y que muera en su lugar para que sea nuestra sangre divina que cubra sus pecados. El Espíritu Santo otra vez abre los ojos y antes que diga nada Jesús dice, yo voy. Amén. ¿Cómo yo sé que eso es exactamente lo que pasó? Aunque un poquito exagerado. Porque Juan 6:38 Jesús dice, porque he descendido del cielo para hacer, no hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Todo lo que Jesús hizo comenzó con su entrega completa a la voluntad del Padre. ¿Entendemos cómo eso se traduce en nuestras vidas? Simplemente quitemos el nombre de Jesús y pongamos el de nosotros. Todo lo que hacemos hoy debe comenzar con mi entrega a la voluntad de Dios en mi vida. Ahora, sabemos que nuestra cultura celebra la independencia, pero Jesús celebró la obediencia. Hay una diferencia. El hijo pródigo quería la independencia, pero cuando llega a aceptar la obediencia, llega a recibir mejor, digamos, recompensa. Fue restaurado a su padre. Cada milagro, cada sermón, cada sanidad, cada sacrificio, cada paso hacia el Calvario fue realizado en perfecta armonía por la voluntad del Padre en sí. Sabemos que el primer Adán falló o fracasó en un jardín porque él quiso hacer su propia voluntad. Pero el segundo Adán, quien es Jesús, venció en otro jardín cuando dijo, no se haga mi voluntad, pero la tuya. Aquí es donde encontramos, yo pienso, en la clave del discipulado de la persona quien busca a Dios de todo corazón y el que la encuentra. La santificación completa no consiste simplemente en quitarnos el pecado, pero consiste también de traer cada deseo, cada pensamiento, cada área de nuestras vidas bajo la autoridad de Cristo, hasta que lleguemos a poder deleitarnos en su voluntad. Como mencionamos hoy en día, todo es yo, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que es verdad para mí, lo que me importa a mí. Ese punto de vista es un poco egoísta, ¿verdad? Y fracasa en reconocer que nuestro llamado es a edificar a otros y nunca a nosotros mismos. ¿Cómo sé eso? Porque una vez más Jesús mismo bajó del cielo para ti y para mí, aún teniendo en cuenta todo lo que él personalmente sufriría. ¿Ustedes no creen que él sabía lo que le iba a pasar? Claro que sí. La oración más grande que podemos hacer nosotros no es, Señor, bendice mis planes, pero debe ser, Señor, cumple tus planes a través de mí. Al fin del día no somos Jesús, pero sí queremos ser más como Él cada día, ¿verdad? Dándole gloria al Padre, lo cual nos ilumina a la segunda razón que les quiero compartir por la que vino el Mesías, y eso es que vino para ser adorado. El Salmo 110 presenta al Mesías sentado a la diestra de Dios. Solamente uno es digno de adoración divina, puede ocupar ese lugar. No sé si se acuerdan de la historia de la mamá de los discípulos que vino a hablar con Jesús y le dijo, deja que mis hijos se sienten a tu diestra. La cual Jesús le dijo, eso no es para mí, para darlo, para compartirlo.
Y no es porque Jesús no sabía quién iba a sentarse ahí, claro que él sabía, pero porque seguro ya estaba que ese era su lugar, pero él entendía que solo una persona podía ser exaltada a ese lugar de honor y solo vendría a través de su muerte y resurrección en la cruz por cada uno de nosotros. Por lo que Jesús decidió hacer por nosotros en obediencia una vez más al plan del Padre, Él solamente debe ser adorado. ¿Qué dice en Mateo 2:11? Cuando llegaron los magos, y todavía era un bebé, todavía no había hecho nada, pero cuando llegaron los magos, entraron a la casa, vieron al niño con su madre María, se postraron y le adoraron. Observemos algo muy importante. Ellos no simplemente admiraron a Jesús, ellos le adoraron. Hay una gran diferencia. Muchas personas admiran a Jesús. Muchas religiones respetan lo que Jesús refleja, lo que dice la Biblia que él hizo. Que él hizo. Admiran su compasión, admiran sus enseñanzas, admiran su bondad. Pero la admiración nunca ha salvado a nadie. Jesús no vino solamente para inspirarnos. Él vino para recibir la adoración que solamente Él se merece. La adoración a Dios es una cosa que es desinteresada y nos transforma. Cuando adoramos a Cristo, el orgullo comienza a dejarnos, el egoísmo comienza a desaparecer. Nuestras prioridades cambian, nuestra voluntad llega a ser la voluntad de Dios, nuestros deseos, sus deseos. La santidad comienza a crecer porque la adoración coloca nuevamente a Cristo Jesús en el centro de nuestras vidas. Una iglesia que verdaderamente adora a Cristo nunca se convertirá simplemente en una organización social. La verdadera adoración produce una vida santa, la cual es posible por esta tercera razón que queremos compartir, y esa es que el Mesías vino para que fuéramos salvos. Sí, claro, esa fue su función principal. Y el Salmos 110 nos presenta a un rey victorioso. Nos muestra al Mesías sentado a la diestra del Padre, reinando con autoridad y esperando al día cuando sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Ahora, sabemos que antes de sentarse en el trono, el Mesías tuvo que subir al altar. Primera de Pedro 1:19-21. Sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes del fundamento del mundo, pero se ha manifestado en este último tiempo para amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. La semana pasada hablamos porque Dios hizo esto, nosotros vamos a hacer esto. Porque Dios resucitó a Cristo Jesús, nosotros podemos poner nuestra fe en lo que dijo que es verdad. Antes de recibir la corona, claro, Jesús tuvo que cargar la cruz. El apóstol Pablo, describiendo esto a la iglesia en Roma, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo? Hace ya casi 2000 años. ¿Cuándo yo pequé? Más reciente. Y Jesús aún murió por mí. Antes de ser reconocido como rey sobre todo, Él tuvo que convertirse en el cordero que quita al pecado del mundo. Tal como esa sangre del cordero sobre el poste de las puertas salvó al pueblo hebreo en Egipto, hoy la sangre de Cristo aplicada por el Espíritu Santo en el poste de nuestro corazón nos puede salvar de nuestro pecado y de una muerte eterna. Aquí yo creo que encontramos lo maravilloso del ministerio del Evangelio. El rey se convirtió en siervo. El Señor tomó la forma del hombre. El Santo de Dios cargó con nuestro pecado. El justo murió por el injusto. El Creador vino a rescatar a su creación. Si esto te está haciendo sentir mal por la vida que estás viviendo, espero que te lleve a reconciliarte con el Señor entonces. Juan nos revela el corazón de esta misión en el conocido texto de Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Observemos el movimiento de la salvación. Dios amó, Dios dio, Dios envió, Dios salva. Es una acción continua hasta que lleguemos al fin, es decir, por lo menos por ahora. La salvación de Jesús comienza en el corazón de Dios antes de llegar al corazón del ser humano. Entendamos que es todo lo que hizo Dios por nosotros y nada que hicimos nosotros por nosotros mismos, para que así dice la Biblia, no podamos gloriarnos. Ya yo les he dicho esto, pero creo que vale repetirlo. Nosotros no fuimos los primeros en buscar a Dios. Dios fue quien primero nos buscó a nosotros. Nosotros no fuimos los primeros en amar a Dios. Dios fue quien primero nos amó a nosotros. Nosotros no extendimos nuestras manos al cielo, pero Dios y el cielo extendió primeramente a nosotros. Por favor, entendamos esto finalmente. El corazón de la salvación es el amor de Dios. Muchas personas entienden la salvación como una cosa, una transacción legal. Habíamos pecado, debíamos algo, Cristo pagó el precio y la deuda fue cancelada. Bueno, esto es verdad, así pasó, pero hay más. Mientras que la cruz satisface la justicia de Dios, el evangelio de Jesús es aún más profundo. La cruz revela el amor de Dios. Dios no nos salvó porque Él tenía ninguna obligación hacia nosotros. Dios nos salvó porque Dios nos ama. El Padre no fue obligado a enviar al Hijo, Él escogió. El Hijo no fue obligado a venir, Él lo escogió. El Espíritu Santo no fue obligado a aplicar la obra de redención en nuestros corazones. Él lo escogió de acuerdo al plan del Padre. En Juan 5:19, Jesús dice, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. La Trinidad de Dios actuó en perfecta unidad y el amor para restaurar a la humanidad. Observemos una vez más el momento en que Dios mostró su amor. No esperó hasta que fuéramos dignos. No esperó hasta que arregláramos nuestra vida. No esperó hasta que fuéramos perfectos. Nos amó cuando todavía estábamos quebrantados. Nos amó cuando todavía estábamos alejados. Nos amó cuando todavía estábamos en pecado. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios no dice, mira, ve y límpiate y después ven a mí. No, la gracia de Dios dice, ven tal como estás y yo transformaré tu vida. Por eso me han escuchado mencionar antes este término teológico ya como 50 veces, yo creo, de que estamos aquí. Y es una de las verdades de Dios favoritas mías, la realidad de la gracia preveniente de Dios. Antes de que nosotros buscáramos a Dios, Dios ya nos estaba buscando. Antes de que nosotros pronunciáramos el nombre de Dios, ya Dios nos estaba llamando. Antes de que reconozcamos nuestra necesidad por Él, su Espíritu Santo ya estaba orando en nuestros corazones. La oveja perdida no encontró al pastor. El pastor fue a buscar y encontró a la oveja. El hijo pródigo no creó el amor del padre. El padre ya estaba esperando por él con brazos listos. La misericordia, el pecador no creó la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos ha guiado a buscar la gracia de Dios. Por eso cada testimonio verdadero en nuestras vidas, nuestra salvación, debe comenzar de esta manera. Ahora puedo ver que Dios estaba trabajando en mi vida mucho antes de que yo me diera cuenta. Amén. Uno de los peligros más grandes dentro del cristianismo es reducir la salvación solamente al pecado de perdón de los pecados o a un acto iniciado por el individuo. Sí, el perdón es maravilloso. No hay nada como él. El perdón es glorioso, pero el perdón es el comienzo.
no el fin de la obra que Jesús quiere hacer en nosotros. Él no vino solamente para quitarnos la culpa del pecado, porque ¿qué pasa cuando nos quita la culpa del pecado y no cambiamos, no somos transformados? Vamos a caer en la misma cosa. Pero Él vino para destruir el poder del pecado. No vino solamente para perdonar al pecador, pero vino para transformar al pecador. Pablo le declara a la iglesia en Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si tú has venido al Señor y has sido salvo, has orado a salvación de salvación, pero no has sido transformado, siento decirte, no has sido salvo. Porque la transformación es parte de la salvación. El Evangelio no crea una mejor versión de mí. El Evangelio crea una nueva versión de mí. El orgulloso aprende humildad. El egoísta aprende amor. El desesperado recibe esperanza. El esclavo encuentra libertad. El quebrantado recibe restauración. El pecador es transformado en santidad por la gracia de Dios. No porque el ser humano se pueda cambiar a sí mismo. Hemos tratado, yo sé, y siempre fallamos, pero porque Cristo transforma al corazón que se rinde a Él. Lo cual nos trae a este cuarto punto que tenemos hoy, y eso es que el Mesías vino para predicar el Evangelio. El Salmo 110 nos presenta a un rey que está extendiendo su reino, pero yo me pregunto, ¿por qué el rey que es dueño de todo, nuestro Dios, tiene que extender su reino? Bueno, a los humanos nos gusta dominar a otros, ya sea a través de conquistas en tierras y personas, pero esto no es lo que este Salmo nos está hablando. Nuestro benévolo Dios está extendiendo su reino a través de la iglesia, llevando su amor y compasión a un mundo en gran necesidad de Él. Él está buscando extender su influencia sobre los que viven en pecado y desobediencia de Él, para que podamos ser reunificados con Él y salvos de una muerte eterna. No es algo que tenemos que hacer por nuestro solo poder o habilidad, pero simplemente sigamos al ejemplo de nuestro Salvador. Jesús nos muestra cómo es que el reino avanza. No es por medio de ejércitos, no por medio de poderes políticos, no por medio de denominaciones humanas. El reino de Dios avanza por medio de la proclamación del Evangelio. Bueno, ¿qué tipo de proclamación? ¿Me tengo que ir a parar en la esquina allá en un cajón y gritarle a todos los que vienen? Bueno, si tú quieres hacer eso, ve, hazlo. Pero tenemos que ir y entender que si esa es nuestra preferencia, hacerlo así. Pero no es necesariamente lo que Dios nos llama, no creo. Él nos llama a que cumplamos ese mandamiento una persona a la vez. Cuando Pedro predicó, 3,000 personas fueron salvas. Pero el evangelista Felipe se encontró con el etíope en la calle. Él solo le explicó la Biblia, lo bautizó, el hombre fue salvo y después ese hombre llevó el evangelio a su país. Claro que bueno sería ganar a miles, pero Dios primero nos manda que salvemos a uno. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, entró a la sinagoga de Nazaret y abrió el libro del profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. No solamente pobres, gente que no tiene nada, pero pobres, gentes, es una pobreza espiritual. Jesús estaba anunciando su misión usando una profecía que Isaías había dado bajo la inspiración del Espíritu Santo ya hace 700 años antes de que Jesús hubiera nacido. Entendamos que Isaías estaba introduciendo al pueblo hebreo que estaba en exilio en ese tiempo una verdad, unas buenas nuevas. Aunque ellos estaban fuera de su tierra, Dios todavía estaba dándole unas buenas noticias para poner esperanza en sus vidas. Una noticia la cual nos debe traer gozo a nosotros también y animarnos a ir y compartir con otros. ¿Por qué? Porque aunque ya el Mesías vino y cumplió con esa profecía específicamente, Él regresará un día para buscar a su pueblo y esos quienes están activamente viviendo su fe en las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Una buena noticia que el Espíritu Santo quiere aplicar en cada uno de nuestros corazones.
Lo cual nos lleva a ese último punto que tenemos para hoy. Y eso es que el Mesías vino para sanar corazones quebrantados y para proclamar libertad. Jesús vino a restaurar vidas y a anunciar que el reino de Dios ha llegado. No viene, ya llegó cuando Él estuvo. Quizás esos éramos nosotros, quebrantados, esclavos del pecado, perdidos en la oscuridad. Quizás algunos de nosotros todavía nos encontremos en situaciones así, lugares desamparados. No importa cuál sea tu situación. Solo recuerda que la palabra evangelio significa buenas noticias. Buena noticia solamente tiene sentido para nosotros cuando reconocemos cómo esa noticia nos afecta, ¿verdad? Un médico es una buena noticia para el enfermo. Un bombero o un policía es una buena noticia para quien está atrapado o en un accidente. Un pastor es una buena noticia para la oveja que está perdida. Jesús vino porque la humanidad estaba, y yo digo, continúa espiritualmente quebrantada. El pecado había separado al ser humano de Dios. La religión se había convertido en algo vacío, es decir, solo reglas sin relación. Los corazones estaban cargados y llenos de desesperación, viviendo en oscuridad e incertidumbre, buscando una onza de esperanza. Y Jesús llegó diciendo, el Padre no los ha abandonado. El ministerio de Jesús siempre ha sido lo de demostrar la verdad y compasión del Padre. Él nunca ha separado esas dos. Hay personas que pueden hablar verdad, pero no tienen amor. Hay personas que pueden enseñar compasión, pero no hay verdad en ellos. Jesús nos demostró que esas dos se pueden cumplir a la misma vez, ya que Él confrontó al pecado, pero recibió al pecador. Él corrigió a la hipocresía, pero restauró al quebrantado. Él llamó al arrepentimiento, pero ofreció perdón sin juzgar. Me han oído hablar de esto, pero me recuerda de la historia de la mujer, la cual trajeron, que encontraron en adulterio. Después de que nadie la pudo juzgar, Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Hermanos, la gracia de Dios siempre tiene dos movimientos. Nos recibe y nos transforma. Si tú te levantaste y te fuiste antes de ser transformado, regresa. El mismo Jesús que dice, ven a mí, también dice, sígueme. La misión de Jesús se convierte entonces en la misión de la iglesia. Jesús dijo, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Somos enviados a nuestros hogares, trabajos, vecindarios, enviados a los que son olvidados, los que están sufriendo, enviados a quienes necesitan esperanza. El evangelio no puede permanecer aquí cerrado en esta iglesia. Una lámpara escondida no cumple con su propósito. La sal que nunca toca al mundo nunca puede influenciarlo. La iglesia debe llevar la presencia de Dios a los lugares donde más se necesita. ¿Quién es la iglesia? ¿Que está acá arriba nada más? No, los que están ahí. Cuando entonces es nuestra responsabilidad, cuando reconocemos que Jesús el Mesías vino para hacer la voluntad del Padre, vino para ser adorado, vino a salvarnos, vino a predicar las buenas nuevas y vino a salvar el corazón quebrantado. Nuestra respuesta debe ser de adorarle, de obedecerlo y de activar nuestra fe. Por tanto, como dice la palabra de Dios, dejemos a un lado toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y toda difamación, deseos y deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que ella crezca para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. El rey David reconoció que vendría un rey más grande que él. Él experimentó la bondad de Dios. Hoy tú y yo reconocemos que Jesús viene un día y ya hemos experimentado el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. ¿Qué haremos con eso? ¿A qué nos llama el Señor a hacer en cada uno de nuestros corazones? Yo me puedo parar aquí y decirte 10 cosas, pero ¿qué te está hablando a ti el Señor en este momento? Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Gracias, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por Jesús, por su salvación y restauración. Gracias por tu Espíritu Santo, nuestra compañía, nuestro consolador. Solo tú te mereces nuestra honra, porque tú siempre has sido fiel con nosotros. No lo merecemos. Eso es lo que es tu gracia, ¿verdad? Tú nos das el amor que no nos merecemos, tu misericordia, tu restauración. Y solo decimos gracias, nuestro Dios. Guíanos, Señor, a compartir con otros lo que significa para nosotros ser tus hijos, tus hijas. Lo que significa que seamos tus seguidores, imitadores de Cristo Jesús, para que nuestros vecinos, nuestras familias, compañeros y hasta extranjeros puedan venir a conocerte a ti como Padre. Que puedan venir y conocerte como te conocemos nosotros a ti. Un buen Dios, un bondadoso Dios, un Dios quien suple toda nuestra necesidad. Padre, reconocemos que estamos rodeados por una nube de testigos. Ayúdanos a despojarnos del pecado y que corramos con paciencia la carrera que tienes tú por delante de cada uno de nosotros. Gracias, Creador, que es tu voluntad de que nadie se pierda, pero de que todos vengan a un conocimiento eterno contigo. Nos ofrecemos hoy para cumplir esa misión, tal como hizo Jesús. Prepáranos, mándanos para tu honra y gloria. Que sea tu voluntad mientras nos preparamos para tu venida. Con anticipación esperamos tu regreso y pedimos, Señor, que podamos atraer a otros hacia ti. Todo para tu honra y tu gloria, porque es en Cristo Jesús nuestro Salvador, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual te presentamos estas oraciones, Padre. Amén.